Buenas noches, comunidad. Soy Joel y hace ya casi 2 años nos pasó algo que hasta el día de hoy seguimos sin poder explicar. Sé que muchos podrán pensar que es imposible, que fue producto del cansancio o de nuestra imaginación. Junto con mi hermano tenemos un negocio de venta de mercancía americana. Tenemos un contacto que nos consigue productos y nos los entrega cerca de la frontera con Estados Unidos. Por ese motivo, pasamos gran parte de nuestra vida en la carretera. Hemos recorrido cientos de kilómetros, conocemos muchas autopistas, carreteras secundarias y también algunos atajos que nos ayudan a ahorrar tiempo. Pero en aquella época apenas estábamos comenzando con el negocio y todavía había muchas rutas que no conocíamos bien. Aquella noche veníamos de regreso por un tramo muy solitario de la carretera federal que atraviesa zonas desérticas entre Sonora y la frontera. Eran aproximadamente las 8 de la noche. El sol ya se había ocultado por completo y la oscuridad comenzaba a apoderarse de todo el paisaje. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de algo preocupante. La aguja de la gasolina estaba peligrosamente cerca de la reserva. Mi hermano y yo nos miramos sin decir nada. Los dos sabíamos que en ese tipo de carreteras podía haber decenas de kilómetros sin una sola estación de servicio. Tomamos el teléfono y buscamos en el GPS la gasolinera más cercana. Para nuestra suerte, apareció a una poca distancia. Si seguimos así, llegamos sin problema, dijo mi hermano, y así lo hicimos. Después de varios minutos, vimos unas luces a lo lejos. Era la estación. Sin embargo, desde que nos acercamos, sentimos algo extraño. Las lámparas parpadeaban constantemente, como si estuvieran a punto de apagarse. Algunas zonas permanecían completamente oscuras y otras apenas estaban iluminadas por una luz amarillenta y débil. Todo el lugar tenía un aspecto lúgubre. No había música, no había vehículos y ni personas. Ni siquiera se escuchaba el típico ruido de una carretera cercana. Era como si hubiéramos llegado a un lugar olvidado por el tiempo. Nos estacionamos junto a una bomba de combustible y esperamos. Pasó un minuto, después 5, pero nadie aparecía. Mi hermano comenzó a impacientarse y decidió tocar el claxon varias veces. El sonido resonó por toda la estación y luego volvió el silencio, un silencio pesado, incómodo. Entonces ocurrió. De un pequeño cuarto que estaba completamente oscuro, salió un hombre. Al principio apenas pudimos distinguirlo. Caminaba despacio, muy despacio. A medida que se acercaba, comenzamos a notar detalles que nos hicieron sentir incómodos. Era extremadamente delgado. Su ropa parecía descuidada. Su piel era tan pálida que parecía no haber visto el sol en años. Y cuando llegó a la camioneta, percibimos un olor difícil de describir. Algo parecido a humedad mezclada con carne podrida, tan fuerte que instintivamente cerramos un poco las ventanas. Mi hermano le indicó cuánto combustible queríamos cargar, pero el hombre no respondió, ni una sola palabra, ni siquiera nos miró directamente. Simplemente tomó la manguera y la colocó en el tanque. Yo recuerdo haber pensado que quizá estaba enfermo o simplemente de mal humor. Pasaron algunos minutos. El supuesto despachador retiró la manguera, la colocó nuevamente en su lugar y sin decir absolutamente nada, comenzó a caminar hacia el mismo cuarto oscuro del que había salido. Oiga, le tenemos que pagar, gritó mi hermano, pero no hubo respuesta. El hombre siguió caminando, parecía no escuchar, o peor aún, parecía ignorarnos. Mi hermano incluso bajó de la camioneta para alcanzarlo, pero cuando llegó al cuarto no encontró a nadie. La puerta estaba abierta, pero el interior completamente oscuro. No había personal, no había oficina. Él regresó con una expresión de desconcierto. Nos quedamos unos segundos observando alrededor y fue entonces cuando notamos otro detalle. Durante todo el tiempo que permanecimos ahí, no pasó ni un solo vehículo, ninguno. Algo muy extraño para la hora que era, pero decidimos no darle demasiadas vueltas. Subimos a la camioneta y continuamos nuestro camino.
Los primeros minutos transcurrieron con normalidad hasta que de pronto sonó una alerta. Miré el tablero y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La aguja de combustible estaba nuevamente en reserva, exactamente igual que antes. Eso, eso no puede ser, dije. Mi hermano observó el indicador y se puso pálido. Los dos habíamos visto cómo aquel hombre colocó la manguera. Habíamos permanecido varios minutos esperando. Todo parecía normal, pero el tanque seguía vacío, como si jamás hubiéramos cargado una sola gota. En ese momento comenzamos a sentir un miedo. No era una simple preocupación por quedarnos sin gasolina, era la sensación de que algo no tenía sentido, de que acabábamos de vivir algo imposible. Tras discutirlo unos segundos, decidimos regresar. Calculábamos que no habíamos avanzado más de 10 minutos. Era imposible perder la ubicación. Dimos vuelta con cuidado y emprendimos el regreso. Pero lo que ocurrió después fue lo que terminó de helarnos la sangre. La gasolinera ya no estaba. Simplemente había desaparecido. Seguimos avanzando kilómetro tras kilómetro, buscando las luces, las bombas o el acceso, cualquier cosa, pero no había nada. Era como si aquella estación jamás hubiera existido. Mi hermano comenzó a ponerse nervioso. Yo también. Los dos sabíamos perfectamente que habíamos estado ahí. Habíamos bajado de la camioneta, habíamos hablado, habíamos visto a aquel hombre. No podía ser un error. Y aún así, la gasolinera había desaparecido. Finalmente, gracias a Dios, encontramos una patrulla que realizaba recorridos por la zona. Les explicamos lo ocurrido y también que estábamos a punto de quedarnos sin combustible. Los oficiales nos ayudaron y consiguieron la gasolina suficiente para que pudiéramos llegar a la siguiente estación de servicio. Mientras cargábamos combustible, les contamos toda la historia. Al principio parecían escépticos, pero cuando mencionamos el lugar aproximado donde se encontraba aquella gasolinera, sus rostros cambiaron. Se miraron entre ellos, como si recordaran algo. Uno de los policías nos dijo: hace unos años sí hubo una gasolinera por ahí. Mi hermano y yo guardamos silencio. El oficial continuó. Nos explicó que mucho tiempo atrás ocurrió un accidente terrible. Un incendio de grandes proporciones consumió completamente la estación. Las llamas destruyeron todo en cuestión de minutos. Según los reportes, una persona que descansaba en un cuarto cercano no logró escapar. Murió calcinada. Después de la tragedia, los dueños decidieron abandonar el lugar y con el tiempo desaparecieron cualquier rastro de la antigua gasolinera. Nunca fue reconstruida. Cuando escuchamos aquello, sentimos cómo se nos erizaba la piel. Recordamos inmediatamente al hombre pálido, su silencio, su aspecto enfermizo y sobre todo aquel olor insoportable. Ninguno de nosotros dijo nada durante varios segundos, porque los dos estábamos pensando exactamente lo mismo. ¿Y si ese hombre era la persona que murió en el incendio? ¿Y si por alguna razón aquella noche nos cruzamos con algo que no pertenecía a nuestro mundo? Nunca lo sabremos. Tal vez entramos en una especie de dimensión extraña. Tal vez vimos un lugar atrapado en el tiempo. O tal vez, y esto es lo que más miedo me da pensar, aquella gasolinera sigue apareciendo de vez en cuando para algunos viajeros desafortunados. Lo único que sé es que nosotros estuvimos ahí. Vimos aquella estación, vimos aquel hombre y jamás hemos podido encontrar una explicación lógica para lo sucedido. Gracias por escucharme.